Perdón por el retraso, pero bueno, yo soy Rubén Espino, el que va a dar esta charla. Estoy en el equipo Puma Pride, que participamos en la Liga Nacional de Robótica de Competición, y entre otros robots pues tenemos rastreadores, velocistas, minisumos, como los que os voy a presentar hoy aquí, y humanoides. Ese chico de allí al fondo, que se llama Javier Isabel, pues forma parte de mi equipo también. Y el otro integrante del equipo es Javier Baliñas, que está arriba haciendo demostraciones. No sé si podremos hacer luego una demostración con uno de los robots aquí, porque no sé si va a funcionar ahí con la luz y la mesa y tal, pero si no, lo haré después arriba en la zona que tenemos acotada para las demostraciones, ¿vale? Bueno, lo dicho, os voy a dar una charla sobre robótica de competición, explicándoos pues las cosas que lleva un robot de minisumo, un velocista, un rastreador, ¿vale? Y antes de comenzar, yo he recibido muchos mensajes en el Facebook de joder, es que yo no sé cómo hacer eso, es que es muy difícil. Os voy a dar unas pautas básicas que debéis tener en cuenta siempre para no desmotivaros. La primera, siempre, todo es posible con internet e iniciativa. Si no tenemos internet, pues difícilmente tendremos acceso al conocimiento, porque hoy día internet es una fuente de conocimiento. Ahí podemos encontrar de todo. Y luego la otra es tener iniciativa. Digamos que muchos compañeros míos han quedado en el camino solo por la pereza que les daba hacer un robot. Y bueno, han aguantado pocos. Una cosa que alguien me dijo es que la ingeniería es 90% intuición, 10% ingeniería. Yo a veces tengo como un simulador en la cabeza. Me dicen, oye, ¿tú crees que esto va a funcionar? Yo me lo imagino y digo, pues esto va a funcionar o no va a funcionar. Muchas veces la intuición es más importante que echar números y que te diga, pues sí, esto va a funcionar, porque igual luego no funciona, que se ha dado el caso. Porque son muchas variables a tener en cuenta las que pueden hacer que algo funcione o no funcione. Bueno, nunca partáis de cero. Si partís de cero, vais a invertir mucho tiempo en intentar hacer algo que otro ya ha hecho. Así que lo mejor es fijarse en lo que han hecho los demás para poder basarse en algo y a partir de ahí pues comenzar vuestro trabajo. Y una cosa muy importante también es que la robótica no es una ciencia exacta. Siempre hay que tomar decisiones en base a unas relaciones de compromiso. Por ejemplo, un motor, cuanta más reductora tenga, tendrá más fuerza y menos velocidad. Tenemos que buscar una relación adecuada para tener una velocidad suficientemente alta y una fuerza suficientemente alta, ambas, para que el motor sea válido para alguno de nuestros robots. Luego lo veremos, ¿vale? Y un detalle más, ¿vale? ¿Qué es un robot? Lo de la izquierda es un robot, más concretamente el de Javier Isabel, que le veréis ahí arriba en unas demostraciones, ¿vale? Un robot tiene la suficiente inteligencia para una de dos, o ser telecomandado o ser autónomo. Lo del medio no es un robot, es un juguete, aunque lo llamen robot. Y lo de la derecha, bueno, pues es mi gato Batman, que como habéis visto por el logo, digamos que siento adoración por los felinos. Bueno, veréis muchos gatos en la presentación. Esa es mi gata, Luna. Y bueno, aquí os presento el índice que va a tener esta presentación, ¿vale? Os voy a dar una parte de hardware donde os voy a explicar conceptos electrónicos, los sensores que utilizo, motores, baterías, un poco de mecánica donde veremos cuáles son las relaciones que tiene que tener de peso, centro de masas, dimensiones de los robots, para saber más o menos si va a ser adecuado para las pruebas en las que va a competir. Un poquito de software, que va a ser explicación de un algoritmo muy básico, al principio difícil de implementar, que no lo conozca, pero en cuanto se hace una vez, esto va rodado.
y es un algoritmo básico que va a servir para seguir líneas, seguir paredes, o sea, se puede aplicar tanto en sigue líneas como en laberinto, ¿vale? En muchos robots. Digo sigue líneas porque en el fondo sigue líneas son tanto rastreadores como velocistas. Y aquí tenemos dos robots que aparentemente la placa central es igual, ¿vale? Pero luego veremos la diferencia que hay porque no compiten en la misma prueba. Uno es apto para una prueba, el otro es apto para otra. Bien, y bueno, por último os daré unas referencias bibliográficas para que nos tengáis localizados a mis compañeros y a mí, tanto en Twitter como en Facebook y demás, ¿vale? Espero no extenderme mucho. En hardware, pues os voy a dar motores, los drivers para controlarlos, baterías y cómo cargarlas, qué cargador utilizar, los sensores que se van a utilizar para el suelo, los encoders, que son los discos que se utilizan para controlar la velocidad y la distancia. Ahí creo que no lo he apuntado, pero también voy a meter sensores de distancia. Microcontroladores que podemos utilizar, un Arduino simple seguramente nos sirva para cualquier aplicación que queramos hacer de primeras. Y luego un poco la comunicación inalámbrica, porque no podemos estar con el cable mientras el robot se mueve. Entonces lo ideal sería tener algo inalámbrico para nosotros recibir datos y poder testear y verificar que todo es correcto, ¿vale? Bueno, los motores. Dentro del campo de los motores, pues nos podemos encontrar con una infinidad de motores. Ya os dejo caer que casi todos los motores que se utilizan en este tipo de robots son motores de corriente continua. Podemos encontrar muchos tipos de motores, ¿vale? Pero los de combustión están desechados, demasiado grandes, demasiado pesados, demasiada potencia para tan poca cosa. Así que nos centramos en los eléctricos, y dentro de los eléctricos pues están los motores de corriente continua, que son estos que veis aquí, algunos de ellos. El que veis ahí abajo a la izquierda son unos micromotores que utilizamos en el rastreador y en el velocista, en los siguelíneas, ¿vale? Se utiliza también mucho en los minisumos, pero nosotros en los minisumos optamos más por estos motores que son más grandes, entran muy justitos y tienen mucha más fuerza, aunque no tanta velocidad, pero son más difíciles de adaptar. Este, como es un chasis ya comercial en el que venían montados, pues no ha habido mucho problema. Bueno, los de la izquierda son micromotores de Pololu y los de la derecha son motores Spark de Fingertech Robotics, ¿vale? ¿Qué características tiene que tener un motor para ser apto para una prueba u otra? Veréis. Nosotros en rastreadores y en velocistas necesitaremos correr mucho para llegar antes a la meta o a cazar al contrario, ¿vale? Entonces necesitaremos unos motores rápidos, es decir, que tienen que tener baja reductora. ¿Qué significa que tengan baja reductora? Pues que la mayor parte de la velocidad se transmite al eje de salida, ¿vale? ¿Veis aquí? A este lado tenemos esta zona que es el motor propiamente dicho, y esto de aquí es la reductora. El motor va a una velocidad altísima, ¿vale? Cuando queremos ganar fuerza y por tanto perder velocidad, entonces tendrá que llevar una reductora alta, pues por ejemplo de 50 a 1, que quiere decir que el eje de salida dará una vuelta de 50 vueltas, cada 50 vueltas que da el motor, ¿vale? Así ganamos en fuerza, pero perdemos velocidad. Nosotros en el velocista, que va más rápido, pues llevamos unos motores de reducción 10 a 1, ¿vale? Es decir, se mueven fácilmente. Pero en el rastreador llevamos unos motores que cuesta más moverlos, son de reducción 30 a 1, ¿vale? Porque participa en circuitos mucho más intrincados, tiene que tomar curvas hasta de 90 grados, entonces interesa que tenga un poquito más de fuerza y no tanta velocidad, porque no la vamos a llegar a aprovechar. Es buscar un poco la relación. Luego os indicaré cómo tomar unas medidas para saber las dimensiones adecuadas tanto de rueda como de la reductora de los motores, ¿vale?
Bueno, estos de aquí pues son del mismo estilo. Lo utilizamos para poner una ruedecita aquí y saber la velocidad que lleva y la distancia que recorre, ¿vale? Un encoder. Y los del medio son motores de Mini Z, que son unos cochecitos así más o menos de slot, pero que van muy muy rápido, ¿vale? Y hay pues un equipo en la liga que utiliza esos motores, pero son muy potentes y ya han quemado varios drivers y varias placas, porque hay que alimentarlos con una corriente muy muy alta, y si no está preparado el robot para ello, pues sale ardiendo, que no sería la primera vez que me ocurre a mí. Bueno, drivers de motores. ¿Cómo se controla un motor? Veréis, para controlar un motor, si nosotros tenemos una señal digital, lo que vamos a hacer es utilizar una cosa que se llama PWM, Pulse Width Modulation, modulación por ancho de pulso, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a utilizar un driver, ¿vale? Al que le vamos a enviar una señal lógica, que veis aquí, cuadrada, y entonces el ciclo de trabajo de esa señal es la parte alta respecto a la parte baja. Es decir, por ejemplo, aquí estamos utilizando un ciclo de trabajo del 10%, aquí del 30%, aquí del 50%, cada vez más, ¿vale? Aquí del 90%, y si estuviera todo a nivel alto sería del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una frecuencia muy muy alta, el motor no va a notar que va dando tirones, ¿vale? Entonces ponemos una frecuencia muy alta y sería como hacer una cosa que no conocen muchos aquí, que son integrales todavía, ¿no? Pues al hacer la integral de la señal, pues te daría una intensidad media, en este caso del 10%, que sería bajita, como si le enviáramos una señal baja, aquí un poco más alta, aquí un poco más alta, aquí un poco más alta, ¿vale? Es un concepto de electrónica en el que no voy a entrar ahora mismo mucho en detalle, pero siempre en estos robots pues trabajamos con señales digitales, salvo los sensores analógicos que tenemos que leerlos con el microcontrolador y digitalizarlo. Al final es todo trabajo, procesamiento en digital. Bueno, ¿qué diferencia tenemos entre los drivers? Ahí veis los que nosotros utilizamos. El de la izquierda es el del rastreador y el velocista, que es un TB6612FNG, para el que quiera apuntarlo. Si no, arriba me preguntáis referencias, os explico todo lo que queráis. Y el de la derecha es un driver que da mucha más potencia para el Mini Sumo, que lo he dejado aquí. La primera versión del Mini Sumo hice una placa con el driver de la izquierda, lo tenía yo así cogido y de repente salieron dos llamaradas del driver, porque estaba dando tanta corriente, se calentó tanto que salió ardiendo, y entonces no pude competir al día siguiente. Y bueno, cosas a tener en cuenta en este tipo de drivers. No solo el tipo de transistores, los bipolares, cuando utilizamos transistores bipolares, en ellos cae una tensión de alimentación. No podemos podemos utilizar bipolares, pero yo no lo aconsejo. Yo me voy siempre a los MOSFET y es lo primero que miro cuando busco un driver. Un transistor MOSFET consume mucha menos electricidad, deja pasar prácticamente toda la electricidad a los motores, toda la tensión, y al final se calienta mucho menos el driver, ¿vale? El típico L293 que algunos conoceréis, que es un driver con bipolares, pues se calienta muchísimo y al pasar una corriente alta pues ya el robot no responde tan bien. Este lleva ese driver que os comento y no responde tan bien como los otros robots. Este es el primer robot que yo hice, ¿vale? Luego os explico más sobre él. Bueno, más cosas. Tensión de alimentación. Necesitamos que al menos esté alimentado a la tensión que van a que queremos que caigan los motores. Si lo sobretensionamos a los motores, pues pueden quemarse o estropearse, dejar de funcionar, y son factores a tener en cuenta, ¿vale? La tensión lógica de entrada, pues a lo que funcione el micro, 3,3, 5 voltios, tendremos que buscar una
un driver adecuado. La corriente máxima de salida en continua y en pico, muy importante. ¿Por qué en continua y en pico? Bueno, en continua tiene que soportarlo porque si no el motor no va a correr lo que queremos. Y en pico significa que cuando estemos acelerando va a llegar a dar esa corriente, ¿vale? Que pueda llegar a dar mínimo la corriente que requiere el motor en pico, ¿vale? Estos motores, por ejemplo, consumen 1,6 amperios en pico. El driver da 3 amperios en pico. Si da 3 amperios en pico, pues soportará perfectamente los 1,6 del motor, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa en este robot? Porque es algo muy curioso. Los mini sumo, cuando están uno enfrentado al otro y se están empujando, cuando las ruedas están patinando y están empujando, están haciendo tanta fuerza que consumen la corriente en pico como si fuera continua. Es decir, si este motor que da 1,3 amperios en pico, yo lo bloqueo, lo va a estar dando los 1,3 amperios en continua. Es decir, que el driver tendrá que aportar al menos 1,3 amperios en continua y no en pico. Os estoy liando con los números, seguro, ¿vale? Pero esta fue la razón por la que salió ardiendo el driver la primera vez y casi me quema el dedo, ¿vale? Son cosas que pasan. Entonces hay que guiarse también un poco por los números y ver todos los parámetros que hay. Frecuencia máxima de PWM será la que podamos meterla al driver para controlar los motores. Es simplemente el periodo que nosotros le podemos dar a esta señal, ¿vale? Cuanto más bajo sea el periodo, es decir, más baja la frecuencia, menos se notarán los cambios de nivel de 0 a 1, ¿vale? Que es la idea, que luego le metemos un condensador para filtrar y ya estaría, ¿vale? No se notaría demasiado. Y luego el número de canales por driver. El de la izquierda tiene 2 canales, ¿vale? Eso quiere decir que puede controlar 2 motores. El de la derecha solo tiene 1, por lo tanto solo puede controlar un motor, ¿vale? Entonces nosotros que aquí originalmente teníamos 4 ruedas con 4 motores, tenemos 4 drivers de esos, ¿vale? Pues es simplemente meter 1 o 2 drivers. Y de motores, pues poco más, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta podéis pararme. Ya sé que igual entro en tecnicismos y es un poco tostón. Y bueno, baterías. Las baterías, pues podéis encontraros un montón de tipos de baterías, ¿vale? Desde LiPo, que son las más extendidas, hasta níquel cadmio, níquel metal hidruro, diversas baterías de litio o gente que utiliza pilas alcalinas. Las mejores a día de hoy son las baterías LiPo, porque tienen la mejor relación de rendimiento frente a peso, ¿vale? Es decir, pesan bastante poco y dan mucha capacidad tienen una alta capacidad de descarga, es decir, que pueden dar mucha corriente. Y con una batería muy pequeña, como puede ser esta, bueno, la tengo aquí debajo, ¿vale? Es una batería pequeñita que pesa, no sé si pesaba 15 gramos o así, pues da mucha corriente para que respondan bien los motores, ¿vale? Que es lo realmente importante. Bueno, mucho cuidado con estas baterías, porque si nosotros las cortocircuitamos van a salir ardiendo, o si las golpeamos pues pueden explotar, ¿vale? Hay que tenerlas siempre bien cuidadas y si vemos que se hinchan, desecharlas, a reciclarlas, ¿vale? Esto no se puede tirar así alegremente al contenedor, esto hay que ir a un sitio a reciclarlo para no contaminar demasiado. Bueno, estas baterías de LiPo se dividen en celdas de 3,7 voltios, que en realidad son 4,2, las venden de 3,7 pero son de 4,2, ¿vale? Cuando nosotros las cargamos llegan a 4,2 voltios cada celda, es decir, que en función del número de celdas podemos tener
baterías de 4,2 voltios, de 8,4, de 12,6. Si una celda baja de 3 voltios, se puede estropear e igual no la recuperáis. Bueno, más cosas. Cuando nosotros utilizamos la batería, hay veces que se descompensan las celdas y una baja más rápido que otra, igual porque está estropeada. Entonces, aconsejable tener un cargador de este tipo, ¿vale? Esto es un IMAX V6, para cargar la batería LiPo de forma balanceada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a poner todas las celdas. Si es una batería de 2 celdas, pues las 2 celdas que estén a la misma tensión cuando la carguemos, ¿vale? Por eso lleva 2 conectores aquí, esta batería, ¿vale? Si os fijáis, tiene un conector rojo, que son 2 pines con uno negro y otro rojo, positivo y negativo, que da la tensión total de la batería. Pero luego tiene otro pequeñito, aquí en blanco, que no se ve muy bien por la imagen, que tiene 4 cables. Esto quiere decir que tiene 3 celdas, 4 menos 1, 3 celdas. Y entonces saca todas las celdas para controlar la tensión de cada una y poder balancearlas e igualar toda la tensión de cada celda, ¿vale? Como he dicho al principio, en robótica hay muchas relaciones de compromiso, ¿vale? Y aquí, para elegir la batería adecuada, hay que buscar una relación de compromiso entre el peso de la batería y la autonomía, ¿vale? El peso de la batería o el peso total del robot, que a fin de cuentas aumenta igual, ¿vale? Cuanto más pese la batería, más pesa el robot. ¿Por qué digo esto? Pues porque si nosotros, por ejemplo, metemos una batería muy grande, el robot tendrá que mover más peso, con lo cual consumirá más, ¿vale? Entonces, hay que buscar una batería suficientemente pequeña como para que funcione el tiempo que nosotros queremos y suficientemente grande como para que dé toda la corriente y la tensión que nosotros necesitamos, ¿vale? Y aquí abajo he hecho unas cuentas. Bueno, iba a utilizar la pizarra, pero os lo explico aquí. Veréis, las baterías LiPo tienen varios parámetros importantes, ¿vale? Si os fijáis en esta, bueno, aquí no se ve muy bien, pero os lo voy a ir cantando, ¿vale? Aquí pone 11,1, que si dividimos entre 3,7 voltios de cada celda, son 3 celdas, ¿vale? Es decir, tenemos una batería de 3 celdas, que también lo señaliza como 3S. Y luego tenemos aquí un parámetro que pone 2200 miliamperios hora, o aquí mismo también, ¿vale? Y luego aparte tenemos descarga 25C, 50C. 25C es en continua, 50C es en pico, que por lo general a lo mejor en pico quiere decir que te puede dar los 50C durante 6 segundos. Eso ya depende de la batería. Bien, ¿para qué sirven estos parámetros? Pues vamos a verlo. Si nosotros cogemos los 2200 miliamperios hora y los multiplicamos por los 25C, que es la descarga en continua, nos dará los amperios en continua que la batería puede dar. En este caso son 55 amperios, ¿vale? Que es una barbaridad. En un robot de estos no vamos a necesitar 55 amperios, pero para nada. Igual están consumiendo del orden de 3-4 amperios. Si nosotros multiplicamos los miliamperios hora por los 50C, que es la descarga en pico, tendremos que en pico nos da 110 amperios. Para que os hagáis a la idea, yo he cogido baterías de estas, he puesto 12 baterías en paralelo, y si nosotros multiplicamos los 110 amperios de pico por 12, da 1000 y pico amperios. Pues alguien sin querer hizo un corto y los cables se volatilizaron de la corriente bestial que pasó, ¿vale? O sea, hay que tener cuidado con esto. Nada de cortocircuitar las baterías protegidas, que no se den golpes, ¿vale?
Más cosas. Si nosotros tomamos una hora, es decir, 60 minutos entre la capacidad de descarga, los 25C en continua, nos va a dar 2 minutos 24 segundos a corriente máxima en continua. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos dando 55 amperios en continua, la batería se va a terminar en 2 minutos 24 segundos. ¿Vale? Si nosotros, en vez de 55 amperios, estamos consumiendo 5 amperios, esos 2 minutos 24 segundos por una regla de 3 nos va a salir que se van a convertir en 26 minutos 24 segundos si estamos consumiendo 5 amperios en continua, ¿vale? Por una regla de 3. Luego, si queréis, ahí arriba os explico más detalles, pero estas son las cuentas más o menos básicas, ¿vale? Para saber cuál va a ser la autonomía de la batería y decidir cuál nos va a venir mejor o peor para nuestros robots. Lo lógico es que nosotros digamos, vale, necesitamos una autonomía de 5 minutos y quiero que tenga una corriente de tanto. Pues lo cogemos, lo ponemos en las cuentas y las hacemos al revés, para saber cuánto nos va a salir. ¿Vale? Sabiendo la tensión, la autonomía y la corriente, pues tendremos ahí unos miliamperios hora aproximados y una capacidad de descarga aproximada, ¿vale? Dime. ¿Cuánto necesita la batería para recuperarse entre pico y pico? O sea, decías que aguanta 6 segundos de pico, pero ¿cuánto? Eso depende de la batería y del fabricante, vamos. Eso igual te puede dar 6 segundos en pico, como 12, ¿vale? Pero digo de recuperación entre picos. O sea, tú puedes tener un pico y cuánto necesitas para no dañar. Depende de la batería. Sí. No sabría decirte. Eso ya lo que especifique el fabricante. Bueno, más cosas. Vamos a pasar ahora a explicar los sensores de línea. Veréis. Todos los robots, ahora mismo, todos estos que veis encima de la mesa, llevan unos sensores abajo, ¿vale? Que se llaman sensores de optorreflectancia. ¿Por qué? Pues porque tienen un emisor y un receptor, ¿vale? El emisor es un LED, básicamente, que enfoca hacia el suelo, y el suelo reflejará más o menos luz en función de si es blanco o negro. Si es blanco, reflejará más luz; si es negro, no reflejará nada, porque absorbe toda la luz. Y entonces el receptor recibe la luz que se haya reflejado y decides si está en blanco o negro, ¿vale? Entonces, este tipo de robots, los rastreadores y velocistas, lo utilizan para seguir una línea negra sobre fondo blanco, o al revés, línea blanca sobre fondo negro. Y estos robots de Mini Sumo lo van a utilizar para detectar el borde del tatami, ¿vale? Lleva uno aquí, otro aquí y otro aquí, de tal manera que si está en negro, pues seguirá avanzando porque está dentro del tatami, pero en el momento en que detecta blanco, sabe que está en el borde y retrocede, ¿vale? Bien, ¿qué tipos de sensores tenemos aquí? Yo he puesto los 3 que he venido utilizando en los últimos tiempos y os voy a explicar las diferencias entre unos y otros, porque a fin de cuentas todos funcionan igual, ¿vale? Y todos funcionan con un circuito similar a este, igual o parecido, quizá cambiando los valores de resistencia, pero al final todos son lo mismo. Por un lado tenemos los CNY70, que son estos de aquí. Este lleva CNY70, veis que son unos sensores así cuadrados. Este lleva 12, ¿vale? Y lleva por un lado, como he dicho, el emisor y por otro lado el receptor. ¿En qué consisten? Pues es un LED y un fototransistor, ¿vale? El LED, pues el típico LED que se puede utilizar en un Arduino y tal, pero de infrarrojos. Así no le afectará tanto la luz ambiente. Yo he tenido problemas a veces compitiendo con luz solar, porque el sol, como emiten todo el espectro de luz desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, pues toda la zona del infrarrojo le entraban a los sensores y se volvía loco y no seguía la línea, se salía. Y bueno, pues lo bueno que tienen estos sensores
es que tienen un saliente, ¿vale? De la otra capa no puedes poner nada, justo encima, ¿vale? Pero estos que son SMD de soldadura superficial, pues por el otro lado no te quitan de poder poner más cosas encima, ¿vale? Como decía, estos sensores que son de soldadura superficial son mucho más pequeños. Por ejemplo, este los lleva, están aquí escondidos debajo de una pieza impresa, porque hay veces que se llevan un golpe y salta algún sensor. Entonces yo los he protegido con una pieza impresa para que no me pase. Nunca me ha pasado, pero yo he visto robots que se han quedado sin sensores, han salido volando de un golpe frontal contra otro robot, cosas así, ¿vale? Esto igual, un emisor y un receptor, ¿vale? Veis que tiene ahí dos cuadraditos. Y luego por otro lado los QR1114, que son más o menos del tamaño de los TNY70. Este de aquí lleva QR1114, ¿vale? Los tres que he dicho. Es más o menos del tamaño de los TNY70, pero no tiene saliente. Entonces podrían cegarlos, al igual que a los QR1113. Si le pones la mano encima o lo tapas con algo, no reflejaría la luz y por tanto se pensaría que está en negro porque no detecta nada el receptor. Con lo cual igual pues sigue recto y te quedas sin robot. Bueno, he puesto aquí un montaje de un circuito para que veáis más o menos lo simple que es poner un sensor de estos, ¿vale? Lo único que lleva es una resistencia para regular la corriente y la tensión que caiga en el LED, ¿vale? Esto en función del sensor, pues tendremos que echar unas cuentas para que salga el número de la resistencia. No voy a entrar en detalles ahora del número de valor de ohmios, ¿vale? Y luego pues aquí una resistencia de pull up, ¿vale? O de pull down, dependiendo de cómo sea el fototransistor, para obtener la salida y que nos diga si está en blanco o negro, ¿vale? Si todos los detalles que no dé, o me los preguntáis o luego arriba en las demostraciones pues podéis preguntarme lo que queráis. Yo soy libre a responder cualquier cosa, vamos. Que aunque no estén los esquemáticos subidos en internet, lo estarán tarde o temprano, porque ahora como competimos con el robot, pues digamos que yo personalmente soy un poco reticente a subir toda la documentación para que nos puedan copiar y ganarnos, pero bueno. Más cosas. Sensores de distancia. ¿Qué robots de estos llevan sensores de distancia? Veréis. Sensores de distancia llevan los minisumos para detectar a los oponentes por los laterales, ¿vale? Lleva aquí tres frontales, uno lateral y otro lateral, ¿vale? Y luego este de aquí, que es un velocista, también lleva. ¿Pero por qué lleva? Si normalmente las competiciones de velocista son o eran de persecución uno contra otro hasta que se alcanza el contrario. Pues lleva sensores de distancia porque la categoría evolucionó de velocistas, que era persecución, a modo carreras, Fórmula 1. Salen 4 robots, una parrilla de salida como en la Fórmula 1, y tienen que ir adelantándose, carrera 10 vueltas, el que llegue antes gana, ¿vale? Entonces es importante tener sensor delantero para detectar al de delante y sensores laterales para no cambiar de carril si tenemos a alguien al lado, ¿vale? Nosotros además el sensor delantero lo utilizamos para seguir al de delante cuando no podemos cambiar de carril, bien porque tenemos a alguien al lado o bien porque estamos en curva. Cambiar de carril en curva es muy peligroso porque puedes o volver al mismo carril o salirte de la pista, ¿vale? Más cosas. Bueno, tipos de sensores que yo he utilizado. Hay más, ¿vale? Pero los más o menos básicos y sencillos de utilizar son estos que veis aquí, los dos de la izquierda. Los de la derecha son bastante más complicados de tratar. El de la izquierda del todo es un sensor analógico o digital, dependiendo del modelo. El que tengo apuntado es un sensor analógico que da un rango de distancias pues o de 0 a 40, bueno, de 5 a 40 centímetros o de 10 a 80 centímetros, dependiendo del modelo.
Hay muchos similares. Los típicos GP2 de 120 o GP2 de 12 de Sharp están descatalogados y ahora vais a encontrar ese modelo, el GP2Y0A21. Lo que tiene son 3 pines, que es uno de alimentación, bueno, 2 de alimentación, VCC, masa, ¿vale? Y el otro que es la salida, que va a dar en función de la distancia a la que leamos, a la que detectemos, pues dará una tensión mayor o menor, que no es lineal. Esto hay que irse a la hoja de características y veremos que la función sale una cosa muy rara, que es a veces compleja de tratar, pero bueno. El sensor del medio. El sensor del medio es un sensor digital de 40 centímetros. Lee a partir de 2 centímetros, siempre tienen un margen al principio. No lo he dicho, pero son también de optorreflectancia, es decir, tienen un emisor y un receptor. Uno emite, el otro recibe. Pero la manera de recibir es muy curiosa, porque no detectan la cantidad de luz que les llega a esos dos de la izquierda, precisamente, sino que más bien lo que detectan es el ángulo de incidencia del haz de luz. Es decir, refleja, vuelve, y cuando vuelve, el ángulo entra de una determinada manera. Si el objeto está más cerca, el ángulo de incidencia será mayor, ¿vale? Entonces, en función del ángulo de incidencia, dará una tensión de salida u otra. Y bueno, lo malo que tienen los sensores del medio, bueno, los sensores del medio son ideales para Minisumo. De hecho, lleva 5 puestos y el velocista lleva 2 a los laterales, solo para saber si tenemos a alguien al lado o no. No nos interesa saber si está a 1 metro o a 5 centímetros, porque no va a haber nada más que robots cercanos, ¿vale? Y los sensores del medio están descatalogados. Son perfectos para Minisumo, pero están descatalogados. Solo los he encontrado en AliExpress y ahora cobran una salvajada. Hay que pagar una salvajada para hacerte con un sensor de estos, que antes estaba por 6 euros, ahora te lo encuentras por 10. Y luego los típicos de Micromouse. Si habéis visto los robots estos de Micromouse de Japón, que van a toda leche, lo que suelen llevar, como es un entorno más o menos cerrado, acotado, que más o menos tiene toda la misma luminosidad, utilizan unos sensores que llevan LED y fototransistor, pero por separado. Los ponen ellos, hacen una modulación para sacar la señal, y como no le afecta tanto la luz ambiente en los laberintos, pues les resulta más sencillo de tratar que a nosotros, por ejemplo, que podemos estar con luz solar. Y en la primera competición de carreras con ese robot que habéis visto, le pusimos otros sensores del estilo a estos. La luz solar los cegaba por completo y no era capaz ni de seguir la línea. Se salía en la primera curva. Bueno, más cosas. ¿Qué son los encoders? Bueno, los encoders son dispositivos que sirven para medir tanto velocidad como distancia, ¿vale? ¿Dónde se colocan? Pues en el motor o en el eje de la rueda, un eje que se esté moviendo y con el que sepas la velocidad que va a llevar el robot, ¿vale? O incluso un sensor óptico de estos de ratón, lo ponéis debajo del robot y si es capaz de leer el suelo y de leer a la velocidad que va el robot, incluso eso podría funcionar, un sensor de ratón de estos ópticos, o incluso de bola. Si abrís un ratón de estos de bola, de los viejos, veréis que tiene dos ruedecitas dentro, ¿vale? Pues las ruedecitas es algo tal que así, ¿vale? No llevan motores porque lo mueves tú con la mano, pero lleva una ruedecita con unas muescas, de tal manera que con un sensor también de óptico, que no es de optorreflectancia porque normalmente suele llevar el emisor a un lado y el receptor al otro, un sensor de herradura, emite una luz y si pasa está en un hueco, si no pasa es que no hay hueco, ¿vale? Es que está cegado. Entonces, a medida que va avanzando la rueda, nosotros identificamos los pulsos y podemos saber cuánto avanza. Y os preguntaréis algunos, ¿y cómo sé yo en qué dirección avanza?
porque podría estar yendo hacia adelante o hacia atrás, y si no, pues irán al revés, ¿vale? Aquí la B va adelantada respecto a la A, y aquí la B va atrasada respecto a la A. Si nosotros miramos la secuencia de 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, y aquí es 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, pues siguiendo la secuencia sabemos en qué dirección está yendo el robot, ¿vale? Entonces la solución para estos casos, si nosotros vamos a utilizar un robot como este de rastreadores que va a participar en unos circuitos con ángulos de 90 grados, necesitamos hacer retroceder una rueda para poder tomar la curva. Aquí nos viene muy bien utilizar sensores que se llaman encoders en cuadratura, es decir, llevan 2 fototransistores, ¿vale? Mientras que si utilizamos este que participa en circuitos muy amplios, este en ningún momento va a hacer que la rueda retroceda, siempre va a ir en el mismo sentido, en teoría. Por lo tanto, no nos haría falta encoder en cuadratura, simplemente un encoder único que nos diga a qué velocidad va la rueda, porque nosotros no la vamos a hacer retroceder, ¿vale? Esos son los sensores ópticos, ¿vale? Que como veis os acopla al motor, os acopla al eje de la rueda, ¿vale? Y ahora es cuando tenéis que acordaros del motor que os he enseñado al principio, que tenía un eje trasero chiquitín, ¿vale? Como este. No se ve aquí porque es muy pequeño, ¿vale? Pero aquí en el sensor, en el eje trasero, tenemos un sensor chiquitín de herradura con una pieza impresa del estilo a esta, que cuando gira pues va haciendo que se detecten blanco-negro, digamos, hueco o no hueco, y entonces sabemos nosotros la velocidad a la que va el robot, velocidad y distancia, ¿vale?, que recorre. Otra opción son los sensores de efecto Hall, que son encoders magnéticos. Lo que llevan es un sensor, ¿vale?, que pueden ser estos chiquitines que veis aquí debajo. Esto lo veis así grande, pero es una cosa que ocupa menos que el motor. Va en la parte trasera de este motor, es una placa muy chiquitilla, ¿vale? Y igualmente pueden ser en cuadratura, por eso lleva 2 aquí, para sacar 2 señales. Y esto que veis aquí, que está acoplado al eje trasero de un motor como estos, es una rueda que lleva 2 imanes. Creo que estos 2 son los imanes, ¿vale? Lo que hace es que a medida que gira, hace que varíe la tensión de salida del sensor de efecto Hall y funciona igual que un sensor óptico. Te da la salida, pues nivel alto o nivel bajo, para saber pues si está avanzando, pues igual que si tienes hueco o no tienes hueco, ¿vale? ¿Hay imán? No hay imán, ¿vale? Pueden ser de estos chiquitines, hay otros que son un poco más grandes, ¿vale?, de inserción. Eso ya depende de cómo queramos implementarlo y ponerlo en nuestro robot. Bueno, más cosas. ¿Qué microcontroladores se suelen utilizar aquí? Podéis meter cualquier cosa que sea microcontrolador, o incluso he visto procesadores. Unos en la liga han utilizado un procesador de Intel que le han metido un sistema operativo, le han hecho una interfaz gráfica, llevaba hasta filtro de partículas, era una barbaridad de robot, pero claro, son muchos factores y al final pues han decidido cambiar porque la sencillez apremia, y la verdad es que los robots sencillos tienen más posibilidades de ganar que los más, digamos, avanzados tecnológicamente hablando. Cuantos menos parámetros, o sea, cuantos menos dispositivos y más sencillos, más difícil será calibrar, controlar el robot, ¿vale? Mientras que si le metemos un procesador, pues nos va a llevar la vida arrancar el robot, ponerlo a competir y se pierde muchísimo tiempo, ¿vale? Y luego, bueno, pues explicándonos así un poco los principales que conozco, que he estado utilizando algunos y tal, pues ahora mismo de entrada, cualquiera que se quiera iniciar con la robótica, yo empezaría directamente con Arduino. Arduino es muy simple, es comprarse la placa,
descargarse el programa de Arduino, que está abierto todo, y sacarse los ejemplos y ponerse a hacer programación. Controlas un motor en una tarde. Bueno, para iniciarse está bastante bien. No tiene mucha potencia, bueno, dependiendo del modelo. El Arduino 1 pues no tiene mucha potencia, pero si ya nos metemos con un Arduino Due, un Arduino Mega o similares, pues tendremos más capacidad de procesado, más velocidad. Pero para aplicaciones básicas, como puede ser un rastreador o un Minisumo, un Arduino va perfectamente a día de hoy. Hasta el día que lleguen y lo pongan a 10 metros por segundo un robot, ahí ya habrá que fijarse en la velocidad de muestreo del Arduino, porque muy probablemente no llegue a muestrear a suficiente velocidad como para tomar una curva y que no cabecee, ¿vale? Los del medio son la familia de microcontroladores STM32 del F0 al F4, ¿vale? F1, F2, F3, F4. Hay más familias, pero la familia F pues es una familia muy recurrida, muy utilizada en este tipo de robots, ¿vale? A día de hoy podría enseñaros trastos que llevan, o sea, trastos comerciales que llevan todos un F1 o cosas similares, ¿vale? Esto es un dron que todavía no he sido capaz de volarlo porque es inestable donde los haya. Y bueno, son unos microcontroladores muy extendidos, muy potentes, sobre todo el F4, es decir, de 0 a 4, cuanto más alto, más potente. Y luego, por otro lado, los PIC o DSPIC. Los PIC no soy tan amigo de ellos. DSPIC vamos a empezar a utilizar, bueno, empezar entre comillas, porque llevamos, ahora si subís, veréis unos robots enormes en un campo de 2 por 3 metros. Mi equipo y yo participábamos a nivel internacional en una competición que se llama Eurobot y tenemos todo el código de los robots subido a internet y utilizábamos un DSPIC precisamente. Los DSPIC son mucho más rápidos que los PIC y dado que teníamos todas las librerías adaptadas para un DSPIC, pues no nos compensaba seguir utilizando el LPC, un micro de NXP que utilizaba yo para los robots y que aprendí yo con él en clase, ¿vale? Pues vamos a empezar a utilizar un DSPIC en estos robots, que ya lo utilizábamos en los robots de Eurobot, ¿vale? Bueno, importante, comunicación inalámbrica, algo de lo que os hablaba así antes. Nosotros cuando tenemos un robot en movimiento, difícil es coger un cable y estar así con el robot, a ver para dónde va a ir, intuirlo y estar recibiendo datos para hacer un log y saber dónde falla el robot, por qué falla. Así que lo mejor es cogerse un Bluetooth, como el que veis ahí, o un módulo Wi-Fi, o un módulo de radiofrecuencia, lo que queráis. Pero lo más sencillo que he encontrado yo es un Bluetooth HC05. El modelo HC05, si cogéis un HC06, solo lo vais a poder programar en modo esclavo, no maestro. Y bueno, he encontrado ventajas de sobra para decidir que voy a seguir con el HC05 y no cambiarme a otro, ¿vale? Luego otra historia es si hay muchos Bluetooth encendidos, que entonces igual empieza a fallar la cosa. El otro día en Madrid estuvimos en una competición y llevábamos como 5 robots que iban todos con el mismo protocolo Bluetooth y todos a funcionar al mismo tiempo peleándose entre ellos. El mío no respondía. Yo le daba avanzar, avanzar, avanzar y el robot se quedaba parado porque se corrompían los Bluetooth, entre ellos se pisaban, no se recibía bien la señal y entonces el robot no hacía nada, ¿vale? Eso puede ser un problema. Entonces ahí ya igual convendría tener una segunda comunicación por si acaso, o ya como viéramos nosotros. Este ya os digo que es muy simple de utilizar, es muy sencillo, va por un puerto serie normal y corriente al microcontrolador y se programa por comandos AT. Es muy sencillo, ¿vale?
Y bueno, no me voy a entretener mucho más en la comunicación inalámbrica, simplemente deciros que es aconsejable tener algo de esto. A ver, vamos a ver, por un lado, mecánica en un sigue-líneas y por otro lado, mecánica en un mini sumo. Como he dicho antes, sigue-líneas son tanto el rastreador como el velocista, porque los dos siguen líneas. Por eso no voy a poner ahí rastreador o velocista. Luego veremos la diferencia que hay entre uno y otro, porque uno tiene el morro más alargado, el otro lo tiene más ancho, adaptado para diferentes pruebas, ¿vale? Y bueno, sigue líneas y mini sumo. Vamos a empezar con sigue líneas. Ese que veis ahí es mi primer robot, que es básicamente este, ¿vale? Pero con las ruedas forradas de globo para que agarre más y con otro morro cambiado, ¿vale? Y con un display encima. Solo es la primerísima versión de este robot. Y este fue el con el que competí por primera vez. Bueno, ¿qué vamos a ver de un sigue líneas? Primero las dimensiones del sigue líneas. Hay unas dimensiones máximas por normativa, que suelen ser 20 por 30 centímetros, más o menos el tamaño de un folio, más o menos. Luego el peso y el centro de masas, importante, porque si los colocamos mal, el robot no va a seguir la línea correctamente o puede hacer caballito, derrapar. La reductora de los motores y diámetro de las ruedas, lo que he hablado antes, que os iba a dar unas pautas más o menos aproximadas. Si tenéis una pizarra por ahí, casi lo agradecería para echar unos cálculos luego y hacer algún dibujo. Luego la separación de los sensores de línea es muy importante. Si nosotros tenemos una ristra de sensores de línea para saber en qué posición tenemos la línea respecto al robot, si los sensores están más separados tendremos más incertidumbre, digamos, entre sensor y sensor, mientras que si están más juntos tendremos mayor precisión a la hora de calcular el punto exacto donde está la línea respecto al centro del robot, ¿vale? Ahí está bien. Y luego la adherencia de las ruedas. Si las ruedas no agarran nada, ya podéis poner el robot a correr lo más lento que pueda, porque si no va a derrapar y se va a salir de la pista. Bueno, cuando hablamos de las dimensiones de un sigue líneas, nos referimos principalmente a dos dimensiones, ¿vale? Una es la distancia entre las ruedas, ¿vale? La distancia entre las dos ruedas, que son dos de los apoyos del robot, y otra es la distancia entre el eje de las ruedas a los sensores, ¿vale? Entre el eje de motriz y los sensores de línea. ¿Por qué tienen que ser mayores o menores? Bueno, como decía antes, este compite en pruebas donde tiene que ir más rápido y en circuitos muy amplios, sin ángulos rectos ni ninguna cosa rara. Y este compite en circuitos donde puede tomar ángulos rectos y por tanto compensa pues tener el morro más ancho, ¿vale? Cuanta más velocidad, antes tenemos que anticiparnos a las curvas, porque si nosotros competimos con este a 3 metros por segundo, cuando llegue a la curva ya se la va a haber comido, va a reaccionar tarde e igual se puede salir, ¿vale? Entonces por eso tenemos que llevar el morro más largo. Si lo llevamos muy largo, pues puede hacer efecto péndulo, porque llevamos el centro de masas más adelante, ¿vale? Entonces, más relaciones de compromiso. Cuando hablamos de la distancia entre ruedas, tiene que existir una relación de compromiso entre la velocidad de respuesta y el agarre en curva. Si nosotros tenemos un robot muy estrecho, bueno, no lo he dicho, pero nosotros tenemos en principio 3 apoyos, 2 ruedas y el apoyo delantero, que son los sensores. Se puede poner de otra manera, pero más o menos ha demostrado que lo más eficaz suele ser las 2 ruedas traseras y un apoyo delantero. No se suele poner una rueda loca que apoye y que gire, porque al final resulta más pesada. Lo que llevamos son 2 tornillos de plástico, ¿vale? Esto apenas tiene desgaste, apenas tiene rozamiento, va rozando encima de la lona del circuito y va perfectamente y no le hace perder tiempo al robot, apenas, ¿vale? Entonces, lo que hablaba de distancia entre ruedas, relación de compromiso entre la velocidad de respuesta y el agarre en curva. Si tenemos un robot demasiado estrecho,
será más inestable. Igual que si tenemos un robot muy alto, cuando vamos a tomar una curva se puede ir y volcar, ¿vale? Y si tenemos un robot más ancho, con los apoyos más separados, las ruedas más separadas, pues lo que tendremos será que el robot será más estable y podrá tomar las curvas pues no tan rápido, porque al estar más desplazadas, o sea, más separadas, cuando le vamos a mandar la orden no tiene tanta capacidad de respuesta, pero es mucho más estable en curva, ¿vale? Entonces ahí hay que jugar con esa relación de compromiso. Y por otro lado, la distancia al eje, entre el eje motriz y los sensores de línea. Aquí la relación de compromiso es entre la capacidad de respuesta y la anticipación a las curvas. Como he dicho antes, si tenemos un morro demasiado corto y vamos muy rápido, no leemos la curva a tiempo, derrapa y el robot se sale o da la vuelta y nos descalifican. Y si tenemos un morro demasiado largo, ¿qué es lo que va a pasar? Que el centro de masas, al llevar un morro más largo, el centro de masas estará desplazado hacia adelante un poco más, con lo cual cuando le mandemos la orden de girar va a hacerlo más bruscamente y le va a costar más corregir, ¿vale? Entonces interesa que delante sea lo más ligero posible, concentrar el peso hacia atrás, ¿vale? Más cosas, bueno, el peso y el centro de masas, más o menos lo que comentaba antes. En cuanto al peso, si tenemos un robot demasiado pesado, como veis ahí soy un poco pesimista, digo solo los puntos malos, digamos, pero es para que veáis pues cómo puede afectar esto, ¿vale? El peso, si es demasiado pesado, tendrá mayor consumo porque tiene que tirar de mucho más peso, empujar más peso, ¿vale? Será más lento, por tanto, tendrá mayor inercia. Eso quiere decir que si nosotros vamos muy rápido, frenar nos costará mucho más, cuanto más peso tengamos, ¿vale? Y por lo tanto tendremos peor respuesta. Y si es demasiado ligero, que he visto, para que os hagáis una idea, este robot tal cual está, bueno, quitándole los sensores estos de distancia, tal cual está y con una batería puesta, pesa 60 y tantos, 70 gramos, ¿vale? Pues este robot tiene buena adherencia. Está más o menos ahí en el límite, más o menos tiene una buena relación de compromiso, ¿vale? Pero he llegado a ver un robot de 12 gramos de unos chicos de Ibiza que compiten en la liga, que era tan poco pesado, tan ligero, que no agarraba en curva, no agarraba nada, derrapaba y se salía. Entonces siempre tiene que tener un poquito más de peso para poder agarrar en curva. Si nosotros le quitamos mucho peso, por mucho que agarren las ruedas, al final vamos a perder mucha adherencia, se va a salir. Entonces hay que buscar ahí esa relación, ¿vale? Y luego el centro de masas. Aquí me gustaría utilizar la pizarra, si podemos. ¿Tenéis un rotulador por ahí? Estamos en ello. Vale, bueno. Bueno, lo explico aquí, ¿vale? ¿Dónde hay que situar el centro de masas? Vale, imaginaos que tenemos este robot, ¿vale? Igual, más o menos igual con el mini sumo, pero luego explico porque voy a hablar de la mecánica del mini sumo. Cuando tenemos un robot de este tipo, por ejemplo un velocista, ¿dónde tiene que estar el centro de masas? Pues tendrá que estar más o menos, en este eje tendrá que estar centrado, ¿vale? Para que no se descompense el robot hacia un lado, ¿vale? Siempre centrado. Pero en este eje, ¿dónde tiene que estar el centro de masas? Bueno, primer detalle, tiene que estar siempre por delante de las ruedas. ¿Por qué? Pues porque si el centro de masas está aquí, en el momento en el que nosotros aceleremos, va a hacer el caballito, ¿vale? Si el centro de masas está por delante de los sensores, eso es imposible, porque no hay casi nada delante de los sensores como para que haya centro de masas delante. Pero si está muy adelantado y tiene mucho peso aquí, cuando nosotros vayamos a girar, este peso, al hacer un giro, va a crear una inercia que nos va a hacer responder mucho más tarde, mucho peor. Entonces,
El centro de masas tiene que estar próximo a las ruedas. Aceleremos, el robot sea capaz de acelerar sin hacer el caballito. Si no, tendremos que limitar la aceleración para que no haga el caballito, ¿vale? Entonces siempre centrado, ¿vale? En esta línea y por delante de las ruedas. Esto está muy bien jugar con la batería, porque tú pones la batería un poco más adelante, un poco más atrás, puedes jugar un poco con el centro de masas y más o menos va a estar ahí cercano. Lo sabes más o menos, pues como lo que he dicho, todo por intuición siempre al principio, ¿vale? Luego si queréis podéis verificar con los números, pero la mayoría de las cosas se hacen por intuición y es algo de lo que hay que tirar muchísimo. Aquí si no hay intuición las cosas no van a funcionar. Bueno, lo que he dicho del centro de masas, demasiado adelantado hace efecto péndulo en curvas, ¿vale? Y demasiado atrasado pues hará un caballito en las aceleraciones. Seguimos con la mecánica de un sigue líneas. ¿Cómo calcular la reductora de un motor? Bueno, ahí tenemos una tabla, ¿vale? Este es el tipo de motor que utilizamos tanto en el rastreador como en el velocista. Es un micromotor de Pololu de alta potencia, high power, de ahí la HP, ¿vale? Yo recomiendo utilizar HP porque si utilizáis LP de low power no vais a tener suficiente capacidad de respuesta o, en fin, veréis que estos consumen más, 1600 mAh de pico, respecto a los low power que a lo mejor están en 300 mAh, pero al final compensa porque tienes mucha capacidad de respuesta, más fuerza, más velocidad. Y aquí podréis ver más o menos pues para cada reductora que veis aquí 5A1, 10A1, 30A1, 50A1, veis toda la tablita, ¿vale? Se alimentan a 6 voltios, que esta es una de las características que da el fabricante. Y aquí dos detalles importantes. Uno es las revoluciones por minuto y el otro es la fuerza, el torque, ¿vale? Que aquí lo pone en onzas por pulgada, Oz-in, ¿vale? Pero se puede pasar la conversión a kilos por centímetro. No me sé ahora el número exacto para pasar de Oz-in a kilos por centímetro, pero nos la imaginamos, ¿vale? Eso se puede buscar en internet. Bien, hemos dicho que el velocista lleva motores 10A1 HP y el rastreador 30A1 HP. ¿Por qué? Pues si os fijáis, el del velocista, el de 10A1, tiene el triple de revoluciones por minuto. Eso quiere decir que teóricamente va a llegar a tener el triple de velocidad que el rastreador. Y por lo tanto, como tiene mayor velocidad, tendrá menos fuerza. 9 Oz-in respecto a 15 Oz-in, ¿vale? Aquí hay que jugar mucho con el tamaño de rueda, ¿vale? Porque el tamaño de rueda es una reductora. Si nosotros ponemos una rueda de radio 1 centímetro, pues seguiremos teniendo la misma reducción, pero si la rueda es de 2 centímetros tendremos el doble de reducción, es decir, pasaremos reducción, aumentamos al doble la velocidad pero reducimos a la mitad la fuerza, ¿vale? Rotulador aquí, imaginemos que tenemos 3000 RPM y tenemos una rueda de radio R igual, yo que sé, 2 centímetros. Esto quiere decir que el diámetro de la rueda, vamos a ponerlo con una D mayúscula, es igual a 4 centímetros, ¿vale? ¿Cómo calculamos la velocidad que va a tener este motor? Pues la velocidad que va a venir dada en metros por segundo, por ejemplo, pues vamos a poner metros por segundo, va a ser igual a 3000 revoluciones por minuto, ¿vale? Dividido entre un minuto, ¿vale? Esto lo multiplicamos. Si vamos a tener segundos, vamos a pasar el minuto a segundos. ¿Cuánto es un minuto? Pues un minuto son 60 segundos.
Voy a continuar aquí abajo, ¿vale? Pero esta multiplicación sigue aquí. Multiplicado por... Vamos a pasar estas revoluciones a metros. ¿Qué es una revolución? Una revolución es la distancia que recorre la rueda. Es decir, un perímetro de la rueda. ¿Cuánto es el perímetro de la rueda? Pues una revolución será el perímetro de la rueda, que es 2 por pi por el radio de la rueda, que en este caso son 2 centímetros, ¿vale? 2 centímetros, pero ahora tenemos centímetros ahí. ¿Cómo quitamos los centímetros? Pues ¿cuánto es un metro? ¿Cuánto es? Son 100 centímetros, ¿vale? Si nosotros hacemos esta multiplicación, ¿alguien tiene calculadora? Así rápido. Como veis, revoluciones del numerador se van con revoluciones del denominador, centímetros se van con centímetros, minutos se van con minutos y al final lo que queda son metros arriba, segundos abajo, ¿vale? 6,28. Bueno, vamos a poner aquí 6,28 metros por segundo. Pues en teoría nosotros vamos a tener, en teoría, una velocidad de 6,28 metros por segundo. ¿Por qué digo en teoría? Pues porque al final, al añadir reducción, quitarle reducción, etcétera, etcétera, siempre perdemos por la fricción. Y además, nosotros cuando estemos siguiendo una línea, como el robot va a ir corrigiendo, que no va a ir perfectamente recto y a toda velocidad, pues siempre va a perder velocidad. Y si nosotros en nuestro robot tenemos una velocidad teórica punta de 6 metros por segundo, en realidad estamos rondando una velocidad punta de 4 metros y pico por segundo. Pierde muchísimo, ¿vale? Y esto depende también mucho de la calibración que hagamos al robot y del algoritmo que utilicemos para seguir la línea. Nosotros a día de hoy, en circuitos amplios de velocistas y carreras, estamos yendo de media en un circuito, incluyendo curvas, a 3,2 metros por segundo aproximadamente, dependiendo también el diámetro de curva mínima, ¿vale? Pues esto es más o menos lo que tenéis que seguir para saber, en función de las revoluciones por minuto y los centímetros de radio, pues la velocidad que vamos a tener, ¿vale? Bueno, más cosas. No me voy a entretener mucho, que luego tenemos ahí media competición y yo participo. Mecánica en un sigue línea, seguimos. ¿Cuál es la separación de los sensores de línea ideal? Pues veréis aquí. Aquí yo he hecho un estudio, ¿vale? He cogido 3 sensores de línea de este rastreador y lo que he hecho ha sido, mediante el Bluetooth, he pasado los valores, ¿vale? O mediante cable, da igual, porque se va a hacer en estático, y le he dicho ponte a leer y me ha ido mandando los mensajes según lo pasaba por encima de la línea, ¿vale? Entonces, en función pues de la posición de la línea, me ha ido diciendo lo que ha captado cada sensor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando está abajo, en este caso, es que detecta blanco. Cuando está arriba es que detecta negro. Y veis 3 sensores desplazados, 3 señales, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, a nosotros nos dicen, estos sensores son analógicos. Muy bien, pues yo voy a leer en analógico en un valor que a lo mejor está entre 0 y 1024, que en realidad no va a ser eso, porque en función de lo que refleje, pues a lo mejor este se queda entre 60 y 900, ¿vale? Pero hay que tener suficiente contraste para poder leer bien. Pues esta función no es lineal, porque a medida que pasas por encima de la línea, hace una exponencial, así rara, una función sigma, algo que no sabemos muy bien lo que es, y para caracterizarlo pues hace falta bastantes cálculos y hacer incluso una tabla de valores para ver que funcione y tal. Problema que hay aquí, si alguien se ha fijado, aquí cuando tenemos nosotros este valor, por ejemplo, ¿quién nos dice que estemos aquí y no aquí?
porque nosotros vamos a tener las mismas señales en todo este tramo. Tenemos aquí una zona de incertidumbre que a lo mejor es de 3 milímetros o 4, y a nosotros igual nos interesa saber la posición más o menos aproximada y precisa para hacer las mínimas correcciones posibles. Entonces estamos aplicando la misma acción en este tramo, tanto si está a menos 7 como si está a menos 5 milímetros. Entonces ahí, aunque nos digan que el sensor es analógico, eso es un tramo que casi es que podríamos digitalizar las señales, ¿vale? Se podrían transformar en ondas cuadradas, ¿vale? Y serían prácticamente digitales. Entonces, ¿por qué venía la separación de los sensores de línea? Por esto mismo, porque cuanto más los juntemos, menor será esa zona de incertidumbre y más preciso será el cálculo de la posición de la línea. Bueno, ya el número de sensores, pues podéis jugar con ellos. Nosotros en el velocista llevamos 6 porque lleva el morro muy separado. En el rastreador tenemos 16 sensores para poder leer líneas laterales, que haya marcas de giro para las bifurcaciones, porque se bifurca el circuito y hay que elegir el camino, ¿vale? Y bueno, aquí también depende, estas funciones dependen de la altura de los sensores, ¿vale? La altura a la que leen. Nosotros cuando tenemos un sensor de estos, tenemos el sensor nuestro, ¿vale? Pegado a nuestra placa, y por un lado tiene el emisor, ¿vale? Aquí, y por otro lado el receptor. Si nosotros tenemos un haz así, bueno, vamos a poner que esté el suelo a esta distancia. Si nosotros tenemos un haz así, reflejará tal que así, ¿vale? Toda esta zona, pero si nosotros tenemos el suelo más alejado, el haz hará que refleje hasta aquí, y igual aquí tenemos colocado otro sensor que está detectando también esa luz, ¿vale? Entonces nos puede servir la luz de los de al lado para hacer una mejor detección y eliminar esas zonas de incertidumbre, ¿vale? Pero por lo general el fabricante te dice esta distancia del suelo al sensor aconsejable de 1 milímetro, por ejemplo, o de 2 milímetros. Y entonces hay que jugar con esa distancia, esa altura, la separación de sensores para poder ser lo más precisos posible y ganar en velocidad, no perder tanta velocidad, ¿vale? Una pregunta, por favor. Dime. La separación entre los sensores está afectada por lo que es el grosor de la línea que van a leer. No, no está afectada por el grosor de la línea. Lo que en realidad te interesa también, en realidad es saber dónde están los flancos. Entonces, si tú te encuentras un flanco aquí, no vas a saber si está aquí o va a estar un poco más desplazado a un lado u otro. Eso ya también, si por ejemplo tienes... Básicamente porque si afecta el grosor de la línea, un robot no podría competir sin saber ese grosor en cada competición. También puedes jugar con cuanto más juntes los sensores y más sensores haya encima de la línea. Por ejemplo, yo puedo llegar a detectar con 2 o 3 sensores, porque son líneas de grosor de 2 centímetros, pues a lo mejor sabes con mayor precisión, cuanto más los juntas, mayor precisión tienes, sí, puede ser. Pero ya es jugar y lo que es la robótica es labor de investigación a tope. No es por enrollarme en el tema, pero es que entonces para una competición deben decirte el grosor de la línea. Sí, normalmente en las normativas normalmente lo especifican y suele ser una cinta aislante de entre 1,7, 2 centímetros, cinta aislante, ¿vale? Bueno, seguimos. Mecánica en un sigue-líneas. Esto que tenemos aquí nosotros es algo que hicimos hace unos meses para calcular la adherencia de las ruedas. Veréis, importa mucho el material, pero también importa el peso y la superficie de apoyo. Cuanto más blando sea el material de la rueda, normalmente mejor va a agarrar, pero también depende del tipo de suelo que tengamos. Si es lona, plástico, madera, pintura, pues no va a agarrar igual, ¿vale? Entonces lo ideal es tener un trozo de pista donde vayamos a competir e intentar hacer las pruebas de adherencia con
con ese trozo, ¿vale? Entonces lo que hicimos aquí nosotros es, colocamos el robot, ¿vale? ¿Lo veis bien desde ahí? Nosotros colocamos el robot aquí en un trozo de madera, ¿vale? Y pusimos un POSIT y le pintamos justo una raya con una regla. Y lo colocamos justo al borde. Calculamos el centro de masas, que cae más o menos por aquí. Y lo pusimos tanto de lado como girado mirando para allá, bloqueando las ruedas. De tal manera que le pusimos un sedal que iba, no se ve porque es transparente, ¿vale? Pero va a una polea que cuelga, de la que cuelga un vaso. ¿Qué hicimos? Vale, gracias. Fuimos llenando un vaso de agua hasta ver que las ruedas empiezan a derrapar y que el robot cede. Entonces, con el peso del agua, por eso tenemos aquí la balanza al lado, y echando unos cálculos de los cuales no me sé las fórmulas, pero os voy a dar referencias para que las tengáis, podemos calcular el coeficiente de adherencia de las ruedas, ¿vale? Entonces, probando nosotros diferentes materiales y diferentes diámetros de rueda, pues ya está. Probando diferentes diámetros de rueda y diferentes materiales, pues llegamos a la conclusión de que teníamos que utilizar unas ruedas específicas porque tenían mayor coeficiente de adherencia, ¿vale? Como os digo, os daré referencias al final para que podáis acceder a ello y poder hacerlo en cualquier momento cuando queráis, ¿vale? Como decía, cuanto mayor sea la superficie de apoyo, cuidado con el asunto porque hasta cierto punto agarra más porque tenemos más superficie, pero si tenemos demasiada superficie de apoyo, el peso se reparte en toda esa superficie y al final lo que consigues es perder adherencia. Por eso a lo mejor hay robots de 4 ruedas que no funcionan tan bien como robots de 2 ruedas, o unas ruedas con demasiado grosor pierden adherencia y hay que ponerle menor grosor. Hay que buscar otra relación de compromiso y es así con todo, ¿vale? Bueno, demasiado anchas o demasiados apoyos hacen perder adherencia y cuanto más blandas, mayor agarre. Quedaos con eso, ¿vale? Bueno, mecánica en un minisumo. Más o menos voy a seguir la misma distribución que en un seguilíneas, ¿vale? Pero añadiendo alguna cosilla ya más característica de los minisumos, así que voy a hacerlo un poco más rápido. Distribución de motores. Hay gente que mete 2, hay gente que mete 4 motores. Este chasis, que bueno, no se ve porque ya está hipermodificado, pero este chasis era comercial, llevaba 4 motores con 4 ruedas, ¿vale? Yo lo compré en su día, me diseñé toda la electrónica, lo monté todo encima, le cambié la pala, le puse unas cuchillas, lo modifiqué entero, ¿vale? Pero originariamente llevaba 4 ruedas en vez de 2. ¿Por qué lleva 2 y no 4? Pues porque se me estropeó un motor y no tenía más para cambiarlos. Pero también con eso hemos llegado a la conclusión de que 2 motores funcionan mejor que 4. Porque igualmente cuantos más apoyos, más adherencia pierdes, hasta cierto punto, ¿vale? Y porque al tener 5 apoyos es mucho más difícil conseguir que todos estén apoyando a la vez en el suelo. Entonces a lo mejor uno bota y hace que todos empiecen a botar. Y este robot con la fuerza que tiene empezaba a vibrar, a botar y perdía adherencia, ¿vale? Tiene mucha fuerza y poca velocidad. Y eso pues al final resultaba un problema. Es mejor tener un poquito más de velocidad también, ¿vale? Y bueno, apoyos que tienen, pues por ejemplo el robot de la izquierda, que lo gana absolutamente todo en la liga, tiene 2 apoyos detrás y la cuña delante, 3 apoyos, igual que un rastrador o un velocista, pero el tercer apoyo es una cuña, no son 2 tornillos ni una rueda loca, ¿vale? En cambio el mío, pues al principio tenía 4 apoyos que son las ruedas, más uno que es la pala, aunque la pala es basculante, ¿vale? Tengo aquí
la tengo basculante para que pueda acceder ya por debajo tan fácilmente. Que al fin y al cabo en Minisumo lo importante es tener fuerza, velocidad y una buena cuña para pasar por debajo del otro y echarle. Entonces nosotros hemos llegado a la conclusión de mejor 2 ruedas que no 4, ¿vale? Menor coste y encima funciona mejor. Bien, ¿qué dimensiones debe tener un Minisumo? Vale, por normativa esto nos deja pocas opciones. Si el robot tiene que ser máximo de 10×10 y con la electrónica que llevamos casi siempre se apura hasta 10×10. Entonces las ruedas suelen ir lo más atrás posible si son 2 ruedas y la pala lo más adelante posible para tener todo el espacio posible dentro para meter la electrónica, baterías, sensores, motores, todo, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, igual que hablábamos antes de la distancia entre ruedas y la distancia entre el eje motriz y lo que en este caso es la pala o cuchilla, pues aquí tenemos un problema. Si nosotros centralizamos todo el peso sobre las ruedas, aparte de hacer el caballito, nosotros quitamos peso de delante, de la pala, con lo cual les va a resultar mucho más fácil levantarte y echarte, ¿vale? La idea es pasar por debajo del contrario. Entonces aquí el peso compensa que esté algo más adelantado para que la pala tenga suficiente fuerza como para que no la levanten, ¿vale? Al final es cuestión de hacer presión contra el suelo, pasar por debajo del otro y echarle, ¿vale? Aquí poco más os puedo decir, ¿vale? Ahora os explicaré. Este robot es una pesadilla. Este robot es del mismo que ha hecho este robot también, ¿vale? Pero este robot de PLA, plástico impreso en 3D, en negro y encima inclinado, ni Dios lo veía. Sacaba una banderita, veías la banderita, le atacabas y en ese momento te pillaba de lado y te echaba, si no te salías tú antes, ¿vale? Este robot se movía por el tatami, se quedaba parado en un borde, sacaba la banderita y al final pues te engañaba y te sacaba o te empujaba malamente y jugando sucio entre comillas, pero está dentro de la legalidad porque la normativa lo permitía, ¿vale? Bueno, el peso. Aquí importante, el máximo peso posible para que tengan las mínimas opciones de echarte y tú tengas el mayor peso y la mayor adherencia en las ruedas y el apoyo en la pala, ¿vale? 500 gramos, lo máximo. Centro de masas, pues ya depende de si llevas 4 ruedas o llevas 2, pero ya os digo que tiene que estar más o menos centrado en el robot para tener tanto apoyo en las ruedas como en la cuña, ¿vale? Es lo que explico más o menos ahí. Cuanto más bajo, siempre el centro de masas, cuanto más bajo mejor y además más estable el robot. Hacia las ruedas para ganar agarre y hacia la cuña para pasarla por debajo del contrario, ¿vale? Al final hay que jugar con otra relación de compromiso. Es todo así. Bien, mecánica en un Minisumo. Seguimos. Reductora de motores y diámetro de las ruedas. Es básicamente lo que he explicado antes, ¿vale? Así que esta transparencia me la podría saltar. Simplemente explicaros que los motores que lleva este Minisumo pues se adaptan a estas tablas y estas tablas pues lo que nos dicen aquí nos marcan en rojo la zona en la que no debemos la zona que debemos evitar para no estropear las reductoras. En mi caso, que son unos motores más restrictivos que estos porque la reductora era más delicada, me marcaba en rojo justo si yo llevo creo que eran los 51, me marcaba esto en rojo y yo alimento los motores a 21 voltios, entonces voy a tope. ¿Que quiero retroceder? Pues si le doy a la inversa, en ese momento salta algún diente de la reductora y me quedo sin motor. Por eso se me han estropeado varios motores, porque tienen muchísima fuerza. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que entrar en una zona donde podamos trabajar sin estresar el motor y que se rompa, ¿vale? Como veis, pues es lo mismo que antes, nos marca las revoluciones por minuto en la tabla de la izquierda, el torque en la de la derecha.
Y en mi caso pues estoy utilizando unos motores 50A1 a 21 voltios, que aunque aquí no lo marca, se puede hacer más o menos por una regla de 3, sacar las revoluciones por minuto aproximadas, e igual con el torque, ¿vale? Con la fuerza. Bien. Quedan 11 transparencias. Bueno, ¿cuál es la colocación de los sensores de distancia? Pues al gusto del consumidor. Pero lo ideal sería intentar barrer cuanto más espacio mejor para poder localizar al contrario en todo el perímetro. Lógicamente, meter ahí 20 sensores pues va a resultar imposible porque tenemos poco espacio, ¿vale? Entonces se suele dejar la zona de atrás ciega y la de las ruedas y te guías con el resto, de tal manera que cuando giras haces un barrido para ver dónde está el contrario y cuando lo ves atacas, o si ves que lo tienes muy encima te defiendes, retrocedes, ya es jugar con las estrategias, ¿vale? Pero por ejemplo, mi robot, si tiene aquí las ruedas, mi robot tiene 3 sensores apuntando hacia adelante, uno hacia acá y otro hacia acá. Esto no es del todo óptimo, pero me viene muy bien para cuando ataco justo centrar y saber si el otro robot está aquí o si está aquí o si está centrado, ¿vale? Y hay otros robots como ese de la foto que lo que llevan son un sensor frontal, otro lateral, al igual que yo, y luego lleva uno en oblicuo y otro en oblicuo, o lleva 2 frontales, ¿vale? Ahí es jugar con el espacio que tengamos, los pines de entrada-salida que tengamos en el microcontrolador, los sensores que podamos meter, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y aquí normalmente se utilizan sensores digitales porque si no vas a hacer ninguna maniobra de evasión, simplemente te interesa ver dónde está el otro, buscar y atacar, ¿vale? Poco más de esto, ¿vale? Colocación de sensores de suelo, pues aquí nosotros normalmente no vamos a ir hacia atrás a no ser que hagamos, como he dicho, movimientos de evasión, ¿vale? Entonces yo en mi robot llevo 2 sensores delante, uno en cada esquina, ¿vale? Y otro detrás. ¿Por qué? Bueno, por detrás compensa llevar uno para saber si te están empujando y si llegas a la línea, reconocerla, a lo mejor darle más velocidad a los motores, meter más fuerza y a lo mejor te salvas. Pero delante compensa tener 2. Básicamente porque cuando nosotros llegamos a la línea, si lo colocamos en el centro la vamos a detectar más tarde porque el radio de curvatura, pues detectaremos antes las esquinas y no el centro, ¿vale? Entonces compensa tener uno a cada lado. Y así, en cuanto llegas al borde, si lo lees con una esquina, pues retrocedes y giras en el sentido opuesto o en el que sea, ¿vale? Bien, adherencia de las ruedas, lo que he dicho antes, ¿vale? Esto no tiene nada de nuevo, lo he repetido pues porque estoy hablando de la mecánica del Mini Sumo y quería enseñaros las ruedas que yo utilizo en el Mini Sumo y algún truco que he utilizado para ganar adherencia en otro tipo de ruedas que no eran tan buenas, ¿vale? Esas ruedas de la izquierda, rojas, que son estas mismas que llevo aquí y que he cubierto de negro para que tengan menos posibilidad de leerme con sensores de luz, porque el negro no refleja tanto, ¿vale? Estas ruedas son de poliuretano. Hay otros materiales como Vitaflex, que es uno de los más utilizados, pero ya es un tipo de compuesto de goma, silicona, que hay que hacerse un molde, hay que curar la silicona, tal, dejarlo un tiempo y hacer tú mismo las ruedas, porque no las venden hechas. Y luego aquí a la derecha, pues un truco barato de este robot es que le puse globos encima para mejorar la adherencia. Si ponéis muchas capas de globo, podéis conseguir de una manera muy barata pues aumentar el agarre de las ruedas, ¿vale? Eso ya también depende de lo estirado que esté el globo. Cuanto más estirado esté, pues normalmente suele tener más agarre. Más cosas. Muy importante, la inclinación de la pala. Veréis. Voy a coger un rotulador.
Ah, vale. Bueno, a ver, la pala. Nosotros tenemos nuestro robot, ¿vale? Y tenemos nuestra cuña aquí, ¿vale? Si nosotros tenemos una cuña demasiado poco inclinada, ¿vale? Que este ángulo es demasiado pequeño, nosotros no vamos a conseguir tener, o sea, puede tener mayor superficie de apoyo justo aquí, y entonces sería más fácil pillar un bache y que nos levantaran, ¿vale? Va a ser más complicado pasar por debajo del otro. Si nosotros tenemos una cuña demasiado inclinada, esto me ha pasado a mí, nos vamos a cargar el tatami y vamos a levantar trozos de madera, pero como dedos. Y eso puede ser una descalificación por dañar el tatami. Entonces, otra relación de compromiso, pues es encontrar un ángulo adecuado de la inclinación de la pala, tal que esté suficientemente inclinado como para que no te pasen por debajo, y suficientemente poco inclinado como para no dañar el tatami, ¿vale? Eso ya hay que experimentar en función de la cuña que llevemos, ¿vale? Yo llevo unas cuñas del chino de vitrocerámica, las corté a medida y las soldé sobre unas piezas de acero, ¿vale? Porque, bueno, acero con acero suelda, acero con aluminio, que es esta pieza de abajo, malo. Básicamente lo que os comentaba es lo que está ahí escrito, ¿vale? Más cosas. Algoritmos para el seguimiento de línea. Vamos a hablar principalmente de los PID. No vamos a tratar con otros algoritmos, aunque los voy a nombrar alguno, pero a día de hoy cualquier sistema que sea parecido a un sistema lineal se puede solucionar con un PID. Y ahora veremos lo que es, ¿vale? Entonces podemos encontrarnos, vais a escuchar por ahí PID, control borroso, que es filtro de partículas, algoritmos genéticos. A día de hoy, para empezar, podéis decir con if else if, decirle si este sensor detecta, vete recto, si este sensor detecta, gira tanto, tal, no sé qué, ¿vale? Con una estructura de if else if, que es con lo que empezamos todos, podríamos seguir una línea perfectamente. Otra cosa es que la sigamos de manera óptima, porque seguramente cabecee bastante. Entonces vamos a ver lo que es un PID, que se suele aplicar en estos robots muchísimo, ¿vale? Y nos salva la vida para poder seguir las líneas o seguir a una determinada velocidad, no cambiar de velocidad, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es un PID? Un PID viene de las siglas proporcional, integral y derivativo. Veréis que en la parte proporcional y en la derivativa las vais a poder visualizar fácilmente, ¿vale? Pero la integral es algo al principio un poco abstracto que dices, ¿para qué sirve esto? Nosotros, sobre todo en velocistas, funcionamos con un PD. Nos olvidamos de la I. Y ahora explicaré por qué. Bueno, la parte proporcional. Voy a borrar aquí y os lo explico en la pizarra. Eso que veis ahí a la derecha es un esquema de lo que en realidad es un PID, ¿vale? Vale. Gracias. A ver, un PID, ¿vale? Tenemos la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa. Bien, la parte proporcional es, si nosotros tenemos un array de sensores, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por ejemplo, y detectamos la línea por aquí, ¿vale? Esto es línea. Nosotros tenemos que el centro de la línea está más o menos aquí, ¿vale? Pues la parte proporcional, ¿vale?, va a detectar el error de posición, es decir, va a ser, si nosotros queremos ir centrados, que este va a ser el centro de nuestro array, ¿no? Pues la parte proporcional, el error de la parte proporcional va a ser este, la resta de la posición actual respecto del centro de los sensores, ¿vale? Eso es la parte proporcional. Ahora lo veréis en la siguiente diapositiva.
La parte integral detecta el error acumulado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que entremos en el bucle va a hacer integral, va a ser igual a lo que teníamos de integral más el proporcional actual que acabamos de calcular. Es decir, va a ir acumulando el error. ¿Por qué se hace esto? Porque si nosotros entramos en una curva y le decimos, anda, pues estoy desviado, tienes que girar en esta dirección. Entramos en la curva y la corrección no es suficientemente alta, cuando llega aquí a lo mejor va a seguir estando descentrado. Si nosotros queremos estar centrados, tenemos que acumular el error para que la corrección, en vez de hacerla así, la haga así y estar centrado sobre la línea. ¿Vale? Esto tiene un problema, y es que luego a la salida de la curva, como el error está acumulado, lo que va a hacer es así. Va a salir de la curva y va a volver a entrar en la línea. Entonces hay que ir jugando con los parámetros para calibrarlo y que no te cabecee en ningún momento. Vale, y la parte derivativa, ¿qué es lo que tiene la parte derivativa? Pues algo muy simple. Si la línea se desplaza en una dirección muy rápido, es decir, estamos haciendo una corrección rápida, cuando estemos llegando aquí, si vamos muy rápido, se va a pasar la línea. Entonces, detecta la velocidad a la que va la línea, ¿vale? Y si va a una velocidad en esta dirección, lo que va a hacer es corregir en dirección contraria para que al llegar a la línea lleguemos y se quede justo centrado en la línea. Y no tenga que hacer una corrección de ahora viene para acá, otra para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, hasta que se centre, ¿vale? Entonces lo que está detectando es la variación del error, la velocidad del error proporcional, ¿vale? Sé que al principio esto cuesta verlo, porque al principio cuando tocas un algoritmo PID, pues es un poco como algo abstracto que dices, ¿para qué sirve esto? Sí, muy bonito, pero al final, bueno, esto lo implementé en una noche en este robot que estuve programando hasta las 5 de la mañana para competir al día siguiente y funcionó muy bien, la verdad. Y fue la primera vez que lo implementé. El algoritmo ya lo tenía en papel por ahí, que me lo habían pasado, pero hace falta un poco de pericia para adaptarlo en un robot de estos, porque no tienes la posición de la línea, tienes que sacarla en base a una media ponderada de los sensores para tomar la posición en la que se encuentra y luego ya aplicas el algoritmo, ¿vale? Pero bueno, eso ya es otra historia. Que sepáis que estos algoritmos PID pues se pueden aplicar a más cosas que no solo un rastreador, ¿vale? Para lo que se os ocurra prácticamente, para seguir una línea. Para seguir una línea, para seguir a una misma velocidad con el encoder, sabes la velocidad del encoder, la velocidad de rueda, entonces tú vas corrigiendo con un algoritmo PI. La parte derivativa ahí te da igual. Nosotros en el velocista, por ejemplo, no utilizamos la parte integral, por eso que os he comentado de que es más inestable. Si subes mucho el parámetro de la integral, pues hace muchas correcciones y se va de madre. Bueno, aquí esta diapositiva es en la que defino más o menos los pasos a seguir cuando aplicas un algoritmo PID. Primero calculas el proporcional, que es la posición en la que estás menos la posición central de los sensores. Luego te calculas el integral, ¿vale? Que hay que saturarlo si lo utilizáis, porque si se va acumulando más y más y más y más el error, al final empieza a oscilar y se te sale el robot, ¿vale? Y luego el derivativo se calcula como el proporcional menos el proporcional anterior, ¿vale? Que es básicamente la velocidad a la que va el error proporcional. Y luego hay que hacer una ponderación aquí para calcular lo que es el factor del error, lo que vamos a aplicar a los motores, que va a ser Kp por proporcional más Ki por integral más Kd por derivativo. ¿Y cómo se sacan estas constantes? La Kp, primero las ponemos las 3 a 0, ¿vale? Y vamos subiendo la Kp poco a poco. Cuando empiece a oscilar el robot en la línea,
la bajamos un poquito, la dejamos fija donde veamos que no oscila. Vamos y hacemos lo mismo con la KI y después otra vez con la KD. Y así tendremos un algoritmo calibrado a ojo, pero suficientemente bueno como para seguir una línea sin dar cabeceos ni hacer oscilaciones demasiado bruscas, ¿vale? Al coger curvas pronunciadas, ¿vale? No voy a explicar mucho más de esto. Si queréis luego os doy unas referencias. Como ahora no tenemos tiempo, luego seguramente ponga el robot a funcionar ahí arriba después de la competición de mini sumo e intentaré hacer una demo en la que mostraré cómo varían la respuesta del robot en función de las Ks. Yo tengo un programita que le doy a unos botones y con el Bluetooth lo recibe, y entonces según modifico las Ks, que las aumento o disminuyo, el robot va corrigiendo, cabeceando más o menos, y sigue la velocidad, vamos, sigue la línea mejor o peor, ¿vale? Muy importante, si cambiáis la velocidad del robot, tenéis que cambiar las Ks, porque si no cambiáis las Ks, por ejemplo, a una mayor velocidad puede cabecear con las Ks de baja velocidad, ¿vale? Eso hay que adaptarlo para cada velocidad que vaya a tener el robot, lo cual quiere decir que si vuestros motores se alimentan a la tensión de la batería y la tensión de la batería varía, tenéis que tener cuidado de que las Ks pues estén más o menos ajustadas, porque igual cae la tensión de la batería, tenéis unas Ks demasiado altas y la corrección es tan alta que perdéis velocidad, ¿vale? Bueno, por último simplemente daros unas referencias, ¿vale? Estamos en GitHub, mis compañeros y yo, Javier Baliñas, que está ahora mismo arriba haciendo demostraciones, es Supernudo. Todo lo que podáis sacar de fórmulas, de coeficientes de adherencia y demás, lo ha colgado él en su TFC, que lo ha dejado libre en GitHub para que pueda acceder cualquiera. Es un TFC en el que ha explicado cómo hemos hecho los robots de Eurobot que vais a ver arriba en el campo de 2×3 metros, ¿vale? Yo soy Rubén, soy Resag en GitHub. Ahora mismo no tengo ningún repositorio. Cuando tenga tiempo subiré algo e iré subiendo cosas. Seguramente esta presentación también estará. Javier Isabel, que está como Javier IH. Y tenemos Javier Baliñas y yo, tenemos un repositorio que se llama Eurobotics Engineering, que es nuestro equipo de Eurobot, pues donde está todo el código y todas las librerías del DSPIC que utilizamos. Está subido a ese repositorio y podríais acceder a ellos si queréis tener las librerías, basaros en ellas, montar un robot del mismo estilo, podéis tirar de ello, ¿vale? Y luego en Facebook pues tenemos el Facebook del equipo, que es Puma Pride Team, y en Twitter pues nos encontráis como Supernudo, Rugido de Puma y Javier IH, ¿vale? Resumiendo, que os he dado mucho la lata con esto. Para hacer un robot de competición hace falta internet por el conocimiento, investigación, porque labor de investigación es necesaria para esto sí o sí, ¿vale? Intuición, porque hay veces que los cálculos no te van a llevar a nada porque hay demasiadas variables, hay que guiarse por la intuición muchas veces. Y tener iniciativa. Alguien que no tiene ganas de montar un robot al final no termina montándolo, ¿vale? Aunque diga, por mucho que diga, sí, yo voy a hacer un robot, ya, pero tienes que sacar tiempo, dinero, medios para hacerlo, y al final pues son un montón de cosas que merman, digamos, las ganas de hacer algo. El de la izquierda es Javier Baliñas, el del medio es ese señor de aquel, Javier Isabel, y el de la derecha soy yo mismo. Y esos robots que veis abajo compitieron, el del medio compitió la semana pasada en Madrid, ganamos y ahí están en la foto. Bueno, ese Rider, el robot rojo y negro, que ganó todas las competiciones de la liga el año pasado, y decidimos juntarnos este año porque todos éramos de Castilla-La Mancha y dijimos, bueno, de perdidos al río. Nosotros no teníamos humanoide, él no tenía velocista ni mini sumo, y dijimos, ala, todos juntos, al mismo saco.
Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos ahora si queréis en la competición de mini sumo.